Muy buenas noches para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Los saludo a todos ustedes presentándome. Mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista senior del Distrito Financiero y el día de hoy, junto al equipo de Equity, les traemos este webinar de cómo vamos a operar entre diferentes sesiones del mercado, sin antes, por supuesto, de empezar de tener ese recibimiento por parte del account manager, Julián Esteban Pineda, que actualmente es candidato a CFA nivel 3. Entonces, pues los invito a todos ustedes que le presten bastante atención a pues esta pequeña presentación que nos va a hacer Julián Pineda con respecto al broker de Equity. Julián, ¿nos escuchas? Sí, sí, ahí te escucho, Raúl. No, pues nada, muchas gracias a todos por asistir hoy. Entonces recuerden que hoy vamos a ver un poco el tema de las acciones, estén muy pendientes porque en la plataforma van a encontrar muchas acciones. Entonces me presento, como dijo Raúl, mi nombre es Julián Pineda. Yo trabajo para Equity, ¿sí? Entonces me van a encontrar casualmente cuando abran la cuenta demo, la cuenta real, posiblemente nos encontraremos ahí. Pues nada, básicamente para comentarles un poco, siempre recuerden que estos webinars que hacemos con el distrito los estamos patrocinando desde Equity, ¿sí? Y pues básicamente la idea con esto es que ustedes como que estén preparados. Hay mucha gente que mm, no es por decir que no, digamos que no se han preparado mucho tiempo para operar los mercados financieros y la idea con esto es reforzar los conocimientos, ¿sí? Que ustedes sepan las técnicas que se ven, digamos que los análisis, las noticias que hay que ver y demás, y pues por eso traemos todo esto. Siempre recuerden que ustedes cuando hagan trading, si ya lo están haciendo o cuando vayan a empezar a hacer, ustedes siempre van a tener dos aliados. Uno va a ser la plataforma que ustedes usen. Entonces, nosotros utilizamos el broker equity, usted les ofrece la plataforma de MT4, que es la más conocida y digamos la más maleable, la que más se deja instalar herramientas y demás que les permiten a ustedes tener un adecuado uso del trading y demás, ¿sí? Entonces, a los que están comenzando, yo sé que es una plataforma un poco al principio, digamos, difícil de entender, es muy brusca a la vista, pero sí les recomiendo que la vayan practicando porque es muy completa. Sí, ustedes pueden hacer muchas cosas con MetaTrader 4 y la verdad es muy interesante que la aprendan a usar y le saquen todo el provecho, ¿sí? Si apenas están empezando y no la logran entender, está el WebTrader, no sé, Raúl, si me lo puedes mostrar ahí rápidamente. El WebTrader es más sencilla de utilizar, ¿sí? Pero se queda muy corta. Entonces, siendo sincero, se queda muy corta para hacer todo lo que un trader debería hacer. Entonces, ahí le estamos viendo. Equity Trader, ahí la pueden encontrar, pero se queda muy corta. Entonces, sí les recomiendo si quieren empezar por ahí, pero sí traten de profundizar mucho en MetaTrader 4. Raúl hace webinars todo el tiempo de esto. Yo he hecho algunos videos de la plataforma y demás. Entonces, material hay para que lo aprovechen, ¿sí? Siempre hablamos del tema de regulación, entonces recuerde que nosotros estamos regulados en Dubái, estamos regulados en Inglaterra y regulados en Jordan. ¿Para qué les mencionamos esto? Porque básicamente las agencias reguladoras son las que se encargan de proteger sus fondos en el broker, ¿sí? Entonces, si ustedes depositan fondos en un broker que no está debidamente regulado, pues puede que sus fondos a la larga estén corriendo peligro, ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta. Entonces, con nosotros no tienen que preocuparse por ese problema porque no lo van a tener nunca, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Que también les iba a mencionar, en cuanto a los productos, van a encontrar una alta gama de productos, ¿sí? Entonces van a encontrar Forex, cuando se metan a la plataforma encuentran Forex, todos los pares más interesantes, encuentran acciones, tenemos una alta gama de acciones en donde están las acciones de Norteamérica, Europa e Inglaterra separado a la Unión Europea y también pueden encontrar acciones latinoamericanas, ¿sí? Entonces, si se meten a la plataforma en el mercado de Norteamérica, pueden encontrar acciones como Bancolombia, Ecopetrol, pueden encontrar también Televisa en México, Mercado Libre Despegar en Argentina, etcétera, etcétera. Esto para que lo tengan en cuenta ahí cuando estén operando en los mercados. Y rápidamente, siempre nos preguntan el tema de los depósitos y retiros. Los depósitos son los métodos tradicionales. Entonces tenemos Neteller, Skill, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, que es la más fácil y la menos costosa, pero tenemos depósitos específicos por país. Entonces, cuando ustedes estén eh, en el portal del cliente, si, dependiendo del país en el que se encuentren, les van a aparecer depósitos en específico. Por ejemplo, en Colombia les aparece PSE, les aparece Baloto, en Argentina les aparece Rapipago, Pago Fácil, en México les aparece Oxxo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta.
Y no siendo más, estén pendientes de, pronto vamos a anunciar algunas noticias de la tarjeta de débito que estamos sacando, pero aún está en stand-by, ¿sí? Entonces, les prometemos que vamos a trabajar lo más arduo posible para poder sacarla, pero eso todavía sigue en un proyecto en stand-by, entonces les mandaremos información más adelante, ¿listo? No siendo más, los dejo con Raúl y espero que disfruten bastante este webinar. Vale, muchísimas gracias, Julián, la verdad, por tu introducción. Igualmente, una gran ventaja que, digamos, que es como un valor agregado que les quiero dejar en esta noche. Normalmente cuando nosotros los traders estamos buscando encontrar un broker bastante bueno, o digamos que un broker que nos dé seguridad, confianza, tenemos que buscar todos esos valores agregados. Si nosotros nos ponemos a mirar Equity, tiene sin duda alguna este fondo o digamos que este seguro para las cuentas de traders de todos los operadores que pues efectivamente tengamos las cuentas con ellos de hasta $1 millón y que adicionalmente nos ofrece unas herramientas, un valor agregado, sobre todo en la parte educativa. Entonces, cuando ustedes estén pensando como, bueno, todos los webinars que hemos hecho hasta hoy, la verdad, sí, un año bastante interesante que igual nos queda todo el mes de noviembre y el mes de diciembre para seguir agregando información o pues traerles más, digamos que más contenido, quiero que recuerden que siempre van a tener acceso a la biblioteca de webinars. Aquí en el canal de Equity Latam en YouTube, ustedes van a poder encontrar todos los webinars que se han hecho, digamos que se han hecho diferentes traders que hemos hecho para el broker de Equity y sin duda alguna ustedes van a poder encontrar bastante contenido. Es un contenido muy interesante. La verdad los invito a que si quieren aprender más, toda esta información es completamente y gratuita y pues la idea es que ustedes le saquen todo el potencial a ese punto. Entonces, pues bueno, no siendo más, vamos a dar inicio con el webinar del día de hoy. La verdad es un webinar bastante interesante porque vamos a hablar, no digamos que tanto solamente del sector o bueno, del sector de mercado de acciones, que claro, es un mes muy importante porque tenemos muchas publicaciones por parte de diferentes empresas. Vimos que Goldman Sachs presentó unos resultados bastante optimistas, bueno, bastante positivos durante este tercer trimestre del año y claro, la idea es que el día de hoy nosotros aprendamos es cómo vamos a operar entre las diferentes sesiones del mercado para podernos llevarnos ese impulso de la jornada del día. Igualmente también, mientras vamos presentando este webinar, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden dejarlo a través de los comentarios de aquí abajo que con todo el gusto les vamos a estar respondiendo. Y también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando para saber el alcance que tenemos en el webinar de esta noche. Pero muy bien, el tema del día de hoy es bastante sencillo, pero digamos que sea un tema sencillo no significa que nosotros no podamos sacar los mejores resultados o incluso que podamos aprender más de este aspecto que es sobre las sesiones de mercado. Y esto, o porque es importante, nosotros tenemos que tenemos que hablar, tenemos que conocer más de las sesiones de trading porque en sí una jornada de mercado no es solamente desde que nosotros nos despertamos hasta que nosotros nos acostamos a dormir, no. De hecho, una jornada de mercado es cuando nosotros entendemos que existe una línea del tiempo donde se presenta la interacción de diferentes bolsas, de diferentes mercados, de todo el sistema internacional o de esta red de comercio internacional o de mercados financieros a nivel internacional, donde nosotros vamos a poder empezar a interactuar. Ok, voy saludando a Eduardo que nos está sintonizando desde Bogotá, Colombia. También voy saludando a Lozano. Muy buenas noches para ti, Lozano, que nos está sintonizando desde Lima. Un gusto para ti. También igualmente voy saludando a Alejandra, a Andrea, a Gabriel, a Leonardo, a diferentes personas que se están sintonizando en este webinar. Bienvenidos sean todos ustedes. Y pues bueno, para las demás personas que me quedo corto, por favor, déjenme sus comentarios y pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es hablar más con respecto a las sesiones de trading, es decir, cómo nosotros le vamos a sacar provecho a estos aspectos. Igualmente también les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero, por si ustedes quieren aprender o quieren saber un poco más con respecto a ello. Ahora bien, para empezar el tema de las sesiones de trading, nosotros tenemos que entender primero por qué es importante identificar estos aspectos o por qué es importante entender este tema, trabajarlo o de cierta manera como saberlo de izquierda a derecha.
Lo que ocurre es que en los mercados de capitales o en el mundo del trading, nosotros vamos a encontrar muchos activos, muchos instrumentos. Si miramos solamente por parte de equity, vamos a encontrar más de 60 pares de Forex, vamos a poder encontrar más de 200, si mal no estoy, acciones, vamos a poder encontrar futuros, vamos a poder encontrar tanto soft commodities como hard commodities, mejor dicho, vamos a encontrar muchísimos activos y claro, nosotros al momento de tener un portafolio tan diversificado, vamos a tratar de centrarnos o de ubicarnos en los diferentes activos que se acomoden a nosotros como traders. Pero hay ciertos de esos activos que tienen un mayor nivel de volatilidad, tienen un mayor nivel de participación, se van a mover de una manera mucho más relevante, van a ser más costosos para nosotros mantener pues efectivamente esos, digamos, esos aspectos operativos y es importante que nosotros a través de la identificación del tipo de trader que somos nosotros, vamos a poder elegir o vamos a poder seleccionar el mejor activo que se acomode a nosotros. Entonces, para empezar con este tema de que el tipo de trader que soy yo, bajo qué activos voy a elegirlo, no va a ser tanto desde el punto de vista que es un activo que me genere o que se mueva mucho, no, sino que me genere esos niveles de rentabilidad, teniendo en cuenta la rentabilidad de los individuos desde el punto de vista de la satisfacción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo esto, nosotros hacemos trading, sí, muy posiblemente porque queremos tener esos ingresos extra que nos ofrece el trading, que queremos tener esos flujos de efectivo de alta, digamos, de alto nivel exponencial que nos puede ofrecer ese tipo de operativa, pero la realidad es que si nosotros hacemos esto o si nosotros operamos en el mercado es porque nos gusta controlar nuestras inversiones, nos gusta tomar posiciones en el mercado, nos gusta interactuar con los mercados. Entonces, claro, esa va a ser una ventaja muy positiva, pero nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos en decir, bueno, ¿qué tipo de satisfacción voy a obtener yo? Soy una persona que le gusta tener satisfacción porque estoy controlando mis operaciones independientemente del nivel de riesgo, significa que mi perfil de riesgo se determina a ser una persona amante al riesgo. ¿Esto qué implica? Que además de tener cuidado, voy a tener que buscar activos que me presenten mayores niveles de volatilidad o que por lo menos se muevan más entre sesiones. Es decir, por mi parte, si soy una persona que le gusta un activo que muestre movimientos para llevarme efectivamente esos flujos o esas utilidades, esos pips en el corto plazo, tengo que buscar activos que presenten esos mismos movimientos. En el caso, digamos, les voy a colocar un ejemplo, en el caso por una persona amante al riesgo, el dólar con respecto al florín húngaro le va a parecer un activo muy aburrido. Mientras que la libra con respecto al yen japonés le va a parecer un activo muy atractivo porque es especulativo. Entonces, claro, se va a mover mucho más fuerte. Entonces, claro, nosotros vamos a tener en cuenta que si somos amantes al riesgo, tenemos que buscar más activos que se acomoden a nosotros, pero que tampoco sobrepasen nuestra aceptación en el riesgo en los mercados. Yo no les estoy diciendo, como son amantes al riesgo, metan 10 lotes de una vez en oro. No. Lo que les estoy diciendo es que si ustedes los traders o bueno, las personas amantes al riesgo les gustan los movimientos fuertes, pero no tanto en sus cuentas, sino que se vea ese movimiento en los gráficos, entonces les recomiendo que busquen activos que satisfagan ese nivel de utilidad que ustedes están buscando. En el caso contrario, si soy un trader que prefiere tener rentabilidad moderada, es decir, tener unos flujos de efectivo pequeños pero constantes a lo largo del tiempo, significa que soy una persona adversa al riesgo porque mi percepción de la utilidad va a ser en mantener esos flujos constantes y no es de simplemente ver gráficos que se muevan bastante fuerte. Entonces, claro, significa que la persona adversa al riesgo va a buscar mantener sus operaciones, ¿no?, en activos seguros o en activos que presenten muy pocos niveles de volatilidad o que presenten cambios significativos. Entonces significa que dependiendo de este tipo de operador o de trader, me voy a centrar más en esos activos. Y luego tenemos el último punto, que es el neutral, que normalmente el trader tipo neutral es difícil de encontrar o incluso difícil de formar, porque claro, esta persona no va a discriminar entre poco o alto nivel de riesgo, es decir, a esta persona le da lo mismo si está operando la libra con respecto al yen japonés o al dólar con respecto al florín húngaro o el dólar con respecto al SAR. ¿Por qué? Porque esta persona lo que quiere es tener esos mayores niveles de rentabilidad teniendo en cuenta como esos flujos monetarios. Entonces, claro, estos son tres diferentes tipos de riesgo y ustedes deben estar pensando, listo. Entonces, los activos que vaya a elegir son los que voy a empezar a definir de acuerdo al tipo de riesgo. Pero eso que tiene que ver con las sesiones del mercado. Y de hecho, tiene que ver bastante.
¿Y por qué ocurre esto? Porque normalmente nosotros los traders, cuando elegimos un activo en específico, este activo se va a mover más durante una de las 3 sesiones en específico, ya sea que estemos hablando de la sesión americana, de la sesión europea o de la sesión asiática. O sea, independientemente de la sesión que nosotros estemos o digamos que nos gusta operar, hay ciertos activos que se van a mover más durante diferentes sesiones del mercado. Y nosotros como traders tenemos que saber operar no solamente durante esa sesión, sino durante durante las diferentes sesiones para obtener los mayores niveles de rentabilidad y adicionalmente llevarnos los movimientos de tendencia en el mercado. Pero bueno, listo. Entonces ya sabemos. Identificar primero el tipo de trader que soy. Check. Voy a empezar a identificar los activos. Check. Pero entonces, claro, aquí viene una gran pregunta. ¿Cuáles son los activos que más se van a mover entre sesiones? Y entonces aquí nosotros vamos a decir, depende del tipo de mercado. Si nosotros estamos viendo o queremos operar con respecto a la acción de Apple, ¿cierto? Apple, porque en lo personal Apple lo considero como la mejor acción, el iPhone 12 fue un éxito de lanzamiento. Entonces, claro, significa que yo tengo que operar Apple. Entonces, pero normalmente, ¿a qué horas uno opera el mercado, o bueno, la acción de Apple? Esta se va a mover durante la sesión americana. Es decir, que si nosotros estamos durante la sesión asiática o si estamos durante la sesión europea, no vamos a poder tomar posición directamente en la acción, pero eso no significa que nosotros no podamos tomar posición frente a los índices o frente a sus sustitutas, o mejor dicho, tratar de entender más los mercados sobre esa acción. Entonces, claro, aquí lo que nos importa a nosotros es entender cuáles son los diferentes tipos de sesiones y cuáles son los activos que se van a mover en esas sesiones. Entonces, aquí la idea es que nosotros vamos a entender todo ese tema de las sesiones de mercado. Pero ¿cómo nosotros lo vamos a entender? Lo vamos a ir desarrollando de acuerdo a el mercado Forex. ¿Por qué lo vamos a hacer? Digamos, esa explicación no significa que otra vez mercado Forex o solamente mercado Forex. No, ustedes van a poder implicar o poder utilizar cualquier instrumento. Pero la gran ventaja del mercado Forex es que es un mercado 24/7 y adicionalmente es un mercado descentralizado. Entonces significa que desde que inicia la sesión americana del lunes hasta que termina la sesión, la sesión asiática del lunes hasta que termina la sesión americana del viernes, todo el mercado Forex se va a mover y ahí es cuando nosotros vamos a entender de una mejor manera las sesiones de mercado. Bien, listo, check. Ahora, ya entendemos que vamos a elegir una diferencia o vamos a entender cada una de las sesiones. Pero en sí, ¿qué es lo que nosotros hablamos por sesión? Es en sí ese lapso de tiempo donde opera una bolsa en específico. Es decir, es primero el inicio o es un periodo de tiempo que determina la jornada completa del día, la cual está dividida en 3 sesiones porque cada una de esas sesiones se va a ir moviendo de acuerdo a cómo se van, digamos, cómo se va determinando tanto toda la jornada del día en tema horario, pero que adicionalmente va a estar moviéndose de acuerdo a la apertura y el cierre de diferentes bolsas del mercado. Entonces, empezamos con la primera sesión del día, que es la sesión asiática. Es decir, toda o jornada del día siempre va a empezar con la sesión asiática. La sesión asiática va desde las 7 de la noche, hora Nueva York, hasta las 4 de la mañana, hora Nueva York. Entonces, claro, aquí ya algunos deben estar pensando como listo. Entonces, como de 7 de la noche a 4 de la noche significa que nosotros podemos, o las personas que, digamos que coordinamos bastante bien con respecto a la sesión americana, es decir, con Nueva York, vamos a tener la ventaja de que vamos a podernos llevar los primeros impulsos del día, es decir, la primera sesión del día. En sí, la sesión asiática, si ustedes quieren verlo en horario GMT, que es Global Media Time, va desde las 00 GMT o hora plataforma hasta las 8:00 GMT hora plataforma. En sí, esta sesión es digamos, la sesión más importante de, digamos, toda la región asiática, pues obviamente marca esa jornada, pero más que todo es que aquí se da el inicio de las bolsas de Hong Kong, de Singapur y adicionalmente la bolsa o la bolsa australiana. Entonces, claro, aquí es cuando inician las operaciones en Hong Kong o sobre todo en la bolsa de Tokio. ¿Y por qué estamos hablando de Tokio más que de Hong Kong? Porque la sesión asiática siempre se va a centrar en una bolsa específica. Por parte de la sesión asiática se va a centrar en la bolsa de Tokio o digamos que en algunas en la bolsa de Sydney, pero normalmente es en la bolsa de Tokio. Durante la sesión europea es en la bolsa de Londres y durante la sesión americana es con la bolsa de Nueva York. Entonces ya iniciamos con la sesión asiática
Y durante la sesión asiática, lo que nosotros vamos a poder encontrar es que generalmente es el inicio del mercado. Cuando nosotros estamos hablando del inicio del mercado, es que es la primera tendencia que marca la jornada del día. Entonces, claro, esto que, digamos, esto que nos puede llegar a representar o a significar, que son los impulsos iniciales que está determinando el mercado. Entonces, cuando hablamos de los pulsos iniciales, va a ser la primera tendencia que se va a marcar en el día. Entonces, digamos que en ese punto sí quiero ser como, qué pena con ustedes, un poco más claro, es decir, la primera tendencia que se va a marcar en el día. Entonces, claro, para algunos traders o lo que hacen algunos traders es que al momento que se da el inicio de la sesión asiática, empiezan a ver cuáles van a ser los comportamientos que van a marcar el inicio del día. Entonces, claro, sí, les voy a colocar un ejemplo. Estamos viendo el dólar con respecto al yen japonés y vemos que este par inicia con una tendencia alcista. Ya nosotros como operadores del mercado o los traders vamos a estar predispuestos a entender que durante las primeras 8 horas del día se van a marcar o se va a marcar una tendencia al alza por parte del dólar con respecto al yen japonés. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen algunos? Esperan las 2 primeras horas de la sesión, marcan, ven cómo se marca la tendencia, toman su posición de acuerdo a esa primera tendencia, determinan niveles de stop loss y take profit y dejan mantener o mantienen esa posición. Eso es lo que normalmente los traders hacen con la sesión asiática y que adicionalmente, claro, la sesión asiática tiene algo muy fuerte que a veces algunos traders no tienen en cuenta y es que tiene una sincronía con respecto a la coyuntura de China. Entonces, claro, cuando ustedes dicen, ¿cómo así que con respecto a la coyuntura de China? Tenemos que recordar que una de las economías más fuertes es China, sin duda alguna, el gigante asiático. Entonces, eso implica que todo lo que vaya a ocurrir con respecto a China va a afectar a los mercados financieros. Pero claro, si ocurre durante el inicio de la sesión asiática, significa que cualquier noticia coyuntural del gigante asiático, nosotros la vamos a poder conocer y que adicionalmente vamos a poder lograr tomar una posición inicial apoyada bajo aspectos fundamentales. Entonces, claro, esa es una ventaja, digamos que es una gran ventaja a comparación de, o digamos, de otros instrumentos, o bueno, de otras sesiones, y que adicionalmente, como es la primera sesión del día, lo que también hacen algunos traders es que de una vez revisan el calendario económico. Revisan el calendario económico para entender cuáles van a ser las publicaciones más importantes durante la sesión europea y cuáles van a ser las sesiones más o las noticias más importantes durante la sesión americana. Hay otro truco bastante interesante con respecto a esta sesión, es que digamos que si no se presenta calendario económico, normalmente ellos mantienen la posición de acuerdo a la tendencia inicial, porque no van a haber motivos económicos que permitan que el activo cambie la dirección en sus movimientos. Entonces, claro, por eso es importante seguir la sesión asiática. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los activos que se van a mover? Depende de nuestra percepción del riesgo. Si somos amantes al riesgo o adversos al riesgo, vamos a empezar a mirar diferentes instrumentos. Claro, si lo miramos desde el punto de vista de los índices bursátiles, ¿cuál tenemos? El Hang Seng, el Nikkei 225, digamos que esos son el CAC 40, pero digamos que sobre todo el Hang Seng 50 y el Nikkei 225 o el JP 225 son los índices bursátiles que más se van a mover durante esas sesiones. Si nosotros somos personas adversas al riesgo y queremos buscar activos que presenten bajos niveles de volatilidad, vamos a tratar de buscar los siguientes pares en Forex. El australiano con respecto al yen japonés, la libra con respecto al dólar y el dólar con respecto al franco suizo. ¿Por qué estamos mirando el yen japonés y el franco suizo? Porque en sí son instrumentos de adversión al riesgo, es decir, son hay instrumentos que le dan confianza y seguridad en momentos de riesgo en los mercados. Entonces, para una persona adversa al riesgo, va a ser como un activo bastante interesante. Pero para las personas que sean amantes al riesgo, lo que van a poder encontrar es el dólar con respecto al yen japonés, que ustedes dirán como, pero es que el yen japonés es un activo refugio, sí, pero durante la sesión asiática es uno de los activos que más se va a mover. Vamos a encontrar un activo especulativo, de hecho son dos, la libra con respecto al yen japonés y la libra con respecto al franco suizo. ¿Por qué estamos hablando de que estos dos activos son especulativos? Porque estamos viendo que la libra esterlina es un activo que presenta fuertes movimientos, pero están de contraparte o de base secundaria dos activos de refugio, que es el franco suizo, que es un activo que se mueve con respecto a los precios internacionales del oro, y el yen japonés, que es un activo tradicionalmente de refugio o seguro. Entonces, claro, estas van a ser las condiciones iniciales que nosotros vamos a tener en cuenta durante la sesión asiática. Luego tenemos la sesión europea, que esta va desde las 2 de la mañana, hora Nueva York,
hasta al mediodía del horario Nueva York. Eso normalmente es en horario de invierno, en horario de verano. Lo que vamos a tener en cuenta más que todo es el horario GMT. Entonces, claro, en verano el GMT empieza a las 6:00, a las 06, a las 0600, en horario de invierno empieza a las 0500 y estas van hasta las 15 o 14 horas GMT. Claro, aquí nosotros ya nos dimos cuenta también de otro aspecto. ¿Y cuál es? Que la sesión asiática empieza desde las 7 de la mañana y va hasta las 4 de la mañana. Digo, de las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. La sesión europea va 2 horas antes de que termine la sesión asiática. Entonces, claro, este punto va a ser bastante importante. Igualmente más adelante lo vamos a explicar. No se preocupen, pero claro, eso es como un detalle que quiero que tengan en cuenta. En sí, la sesión europea se considera como una de las sesiones más importantes de las tres sesiones, no la más importante, pero una de las más importantes porque conecta con la sesión americana y con la sesión asiática. Es como si nosotros viéramos efectivamente el que está entre la mitad de las sesiones de mercado. Y adicionalmente, ¿por qué nosotros vamos a tener esta importancia? Igualmente para recordarles, Londres es la referencia para esta sesión, la Bolsa de Londres, pero lo que ocurre con el de la mitad es que va a tener que escuchar lo que está pasando en su lado izquierdo como en su lado derecho. Es decir, que algunas noticias de calendario económico que se publican durante las últimas horas de la jornada de la sesión asiática se van o vemos que van a mantener su impacto durante la sesión europea y que adicionalmente las noticias que vayan a presentarse en la sesión americana se van a escuchar desde un inicio desde la sesión europea. Entonces, claro, eso es como la primera condición que nosotros vamos a tener en cuenta con esta sesión. Por eso se considera como la sesión más volátil. Pero claro, se considera como la más volátil porque tiene lo último del calendario económico de la sesión asiática. Tiene lo que se va a venir durante la sesión americana y que incluso estamos hablando de la sesión europea. La sesión europea tiene muchísimos países que están publicando calendario económico y que eso lo que genera son mayores niveles de volatilidad. Entonces, claro, para las personas amantes al riesgo van a tener más activos donde van a poder invertir en estos, en donde vamos a poder encontrar la libra con respecto al franco suizo, la libra con respecto al yen japonés, es decir, vuelven a mantenerse nuestros activos especulativos desde un inicio, pero aquí ya vamos a tener nuevos participantes que va a ser el euro dólar y el dólar con respecto al dólar canadiense. Por parte de las personas que son adversas al riesgo, digamos que ya vamos a dejar wow, se me fue el australiano con respecto al yen japonés. Bueno, no, qué pena con ustedes, se me fue el hilo. La libra con respecto al dólar, sino que aquí ya vamos a encontrar efectivamente el australiano con respecto al dólar como adversión al riesgo, porque claro, como termina la sesión americana y empieza la sesión asiática y empieza la sesión europea, ahí es cuando nosotros vamos a decir como listo, ya los activos que se movían más durante la sesión asiática van a perder ese impulso. De hecho, como podemos ver, ya para los amantes al riesgo, el dólar con respecto al yen japonés se omite, incluso puede llegar a ser o a pasar como un activo de adversión al riesgo, pero que adicionalmente vamos a tener al neozelandés debido a la correlación que mantiene con el dólar australiano. Entonces, claro, es una correlación comercial que tienen entre ellos dos y adicionalmente pues vamos a tener el euro con respecto al franco suizo. Entonces, claro, para la adversión del riesgo tenemos más diversificación, pero para las personas amantes al riesgo vamos a tener dos activos que ya se han mantenido o ya se siguen manteniendo durante 2 sesiones continuas. Entonces, claro, esa es como la gran ventaja que nosotros vamos a poder encontrar. Y ya luego vamos con respecto a la sesión americana, que siempre, que pena con ustedes, se me olvida agregar la diapositiva. La sesión americana va desde las 8 de la mañana hora Nueva York, es decir, desde el momento que inicia la sesión y va hasta las 4 de la tarde hora Nueva York. Entonces, claro, es una de las sesiones, ya la sesión americana no se considera la más volátil, pero que sin duda alguna lleva como el resumen de todo el día y que adicionalmente la bolsa de Nueva York siempre tiene altos niveles de participación, incluso hay veces mayores de participación que las demás bolsas. Entonces, claro, por eso es que nosotros vamos a ver que hay veces la sesión americana se va a escuchar más que las demás sesiones y que adicionalmente la sesión americana tiene las acciones más, digamos, más importantes que cotizan en Wall Street, pero que adicionalmente los índices bursátiles más pesados, estamos hablando de Dow Jones, Standard Poor's, Nasdaq y que adicionalmente el Hang Seng, grande que sí se lleva o algunos índices bursátiles asiáticos como el DAX alemán y el FTSE 100 por parte de Europa, siempre como que todos se concentran durante la sesión americana, entonces es como un super hit.
Y claro, ya durante la sesión americana seguimos con la libra con respecto al yen japonés, no se presenta el mismo movimiento de la libra con respecto al franco suizo, pero se mantiene, y que adicionalmente aquí agregamos es nuevamente el dólar con respecto al yen japonés, y que adicionalmente se puede llegar a presentar mayor nivel de volatilidad entre el dólar con respecto al dólar canadiense, pero sobre todo cuando hay publicaciones de calendario económico en temas de petróleo y en temas de, bueno, por parte de decisiones económicas canadienses. Entonces, claro, eso es como un activo que también va a presentar altos niveles como de participación de volatilidad, así que bastante cuidado con respecto a ello. ¿Listo? Digamos, adversos al riesgo y amantes al riesgo. Entonces, claro, ya aquí, luego de hacer como la explicación de las sesiones del mercado, ustedes, bueno, nosotros vamos a empezar a ver cómo vamos a, digamos que, analizar este impacto en la plataforma, es decir, en el mercado. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder encontrar o vamos a entender un poco más este punto? Y simplemente lo que vamos a ver es que la jornada del día, vamos a estar hablando que si lo miramos en una temporalidad de una hora, van a ser 24 velas. O sea, en sí, estas 24 velas o estas 16 velas, bueno, estas 24 velas, estamos hablando de estas 6 velas, que normalmente cuando estamos viendo una temporalidad de 4 horas van a ser 6 velas nada más, lo que nos están dando es efectivamente esa información con respecto a cómo se movió toda la jornada del día. En sí, puntos importantes, la sesión asiática nosotros la vamos a poder entender como el impulso del día y adicionalmente que ese impulso del día va a presentar una volatilidad moderada, es decir, no va a ser la volatilidad más agresiva que ustedes van a poder encontrar, pero sí va a ser una volatilidad que se va a adecuar bastante bien a ustedes. Entonces, si son personas amantes al riesgo o adversas al riesgo, la sesión asiática va a ser bastante interesante. Aquí es cuando nosotros, lo que les quiero decir, el impulso del día. Normalmente durante las primeras 2 o 3 velas de confirmación, nosotros vamos a poder determinar si la dirección de las cotizaciones van a ser alcistas o van a ser bajistas, pero solamente durante la sesión americana, que efectivamente termina, recuerden, a las 2 de la mañana hora Nueva York. Luego, durante la sesión americana y la sesión europea, nosotros sabemos que entramos en este lapso de tiempo de estas 2 velas, ¿cierto? De efectivamente esas 2 horas donde van a estar las 2 sesiones abiertas. Esas 2 partes o esas 2 sesiones normalmente, o qué pena, esos lapsos de tiempos se conocen como los overlaps y normalmente en los overlaps los traders toman la información recogida anteriormente en el mercado para poder establecer niveles de soporte y resistencias, pero sobre todo para poder determinar niveles de stop loss y de take profit más adelante. Igualmente, esto se los voy a enseñar, no se preocupen, pero listo. Digamos, sesión asiática, impulso del día. La sesión europea es cuando nosotros vamos a poder encontrar el aumento de la volatilidad. ¿Por qué? Porque claro, tenemos acumulación de calendario económico, de noticias, de lo que está pasando en un extremo del mundo y lo que va a pasar en el otro extremo. Entonces, claro, es un momento donde se pueda llegar a presentar una alta volatilidad. Normalmente la alta volatilidad siempre se presenta al momento o unas horas antes de que inicie la sesión americana, porque claro, es como ese preámbulo de que ya los traders en su premercado están dispuestos a tomar nuevas posiciones o incluso ya están colocando diferentes órdenes pendientes. Entonces, claro, eso, mejor dicho, es para que les llegue esa información y van a tomar pues un posicionamiento más fuerte porque va a presentarse mayores niveles de volatilidad. Dios mío, que acaba de hacer. Pero bueno, entonces, claro, esa sesión europea es como bastante, es importante, no les voy a mentir, hay alto nivel de volatilidad. Y luego vamos a tener durante la sesión europea una baja volatilidad, pero ojo, esto no significa que sea una volatilidad igual de baja o moderada que la sesión asiática, no, va a ser una volatilidad mucho más alta, pero que puede llegar a ser igual o incluso hay veces superior que la sesión europea, pero claro, o sea, normalmente en la sesión europea, como tenemos la acumulación de tantas cosas, es cuando la bolsa como que, o sea, ya los mercados tienen mayores niveles de volatilidad, esos aumentos, esas explosiones de movimientos. Pero durante ya lo que queda de la sesión americana, ya es cuando efectivamente los mercados tienen su última información, tienen todos los datos que les van a determinar, bueno, ya aquí inicia la siguiente sesión, la sesión asiática del día para poder determinar las nuevas posiciones, pero ya lo que se hizo se logró hacer. Y este va a ser como el movimiento que nosotros vamos a poder encontrar en los mercados. Pero entonces ustedes se preguntan, ¿cuál es el momento donde va a haber un mayor nivel de volatilidad? Y va a ser entre la sesión americana y la sesión europea. Ese cruce de horario durante estas 2 sesiones es cuando los mercados van a presentar sus mayores impulsos y que no les voy a mentir, nosotros porque tenemos una alta convergencia con el horario de Nueva York, vamos a poder sacar el beneficio de esos impulsos.
Ahora bien, ustedes también me deben estar preguntando, pero listo, entonces, ¿cómo nosotros vamos a operar entre sesiones del mercado? Lo vamos a hacer de dos maneras. La primera, que es la que les estoy mencionando para tomar el impulso inicial del día y luego confirmarlo. Y el segundo va a ser a través de los overlaps. Los overlaps se entiende cuando dos sesiones se juntan. Entonces, claro, normalmente durante toda la jornada del día, es decir, el día de hoy, durante toda la jornada del viernes, nosotros vamos a tener en cuenta, o bueno, nosotros vamos a entender que el overlap se da al momento en que converge la sesión asiática con la sesión europea y al momento en que converge la sesión europea con la sesión americana. Normalmente en este lapso de tiempo de esas 2 horas o de esas 4 horas es cuando nosotros vamos a poder tomar posiciones de una mayor manera. ¿Por qué? Porque es el día que más se va a presentar mayor nivel de volatilidad porque claro, entre la culminación de una sesión y el inicio de otra es cuando unos traders están cerrando sus posiciones, mientras que otros están abriendo sus posiciones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder operar? Aquí lo que yo les recomiendo es que ustedes tengan una estrategia que se centre más en análisis fundamental que en análisis técnico, pero que en ese análisis fundamental ustedes puedan determinar cuáles son los aspectos que más van a mover ese mercado y que adicionalmente ustedes puedan llegar a sacar un mayor beneficio. Entonces, claro, en este caso, no, digamos que no se los puedo explicar porque, pues claro, estamos apenas iniciando la sesión americana, pero vamos a mirar el primer overlap, que va a ser el inicio de la sesión americana, o de la sesión asiática. Vamos a colocarlo aquí 00, que es cuando inicia la jornada del día. Y ya saben, nos vamos a ubicar en las 8 horas o en las 0800, que va a ser ese inicio. De aquí en adelante es cuando ya inicia la sesión europea, pero 2 horas antes, es decir, durante las 2 velas anteriores, nosotros vamos a identificar esa convergencia del primer overlap durante la sesión americana, digo, durante la sesión asiática y durante la sesión europea. En este punto, lo que nosotros vamos a ver es cómo va a terminar la tendencia del día. Entonces, claro, aquí nosotros vemos que la sesión asiática termina su tendencia del día con un movimiento, digamos que en este caso a la baja, pero claro, aquí tenemos una vela de incertidumbre bastante fuerte, entonces no nos está dando tampoco, digamos que la misma información. Entonces, ¿qué implica en esto? Si ustedes, de acuerdo a sus modelos a través de indicadores técnicos, o digamos que en este caso estamos viendo el oro y vemos que las noticias nos están diciendo el dólar se está fortaleciendo porque está volviendo a ser un activo refugio. Entonces nosotros vamos a tomar el mínimo y el máximo de esa vela que se formó entre las dos sesiones y vamos a determinar como, bueno, si yo llego a tomar una posición en venta, entonces significa que voy a abrir la posición al momento en que se marque el mínimo más bajo o el valle más marcado de la anterior sesión y lo que voy a hacer es que voy a poder colocar mi stop loss durante o con respecto a la resistencia de esa misma vela. Es decir, que este punto de acá, vamos a tratar de ver si lo puedo señalar, va a trabajar como mi primer stop loss y que adicionalmente lo que hacen otros traders es que ese mínimo marcado al momento en que las cotizaciones presenten ese o sobrepasen ese nivel, es cuando ellos van a decir, voy a colocar una posición de venta con respecto a este punto y mi take profit, es decir, la orden que se ejecuta en el mercado con el mínimo de la vela, y el take profit va a ser el mínimo más marcado. ¿Por qué? Porque claro, aquí estamos hablando de que va a ser una posición bajista. Entonces nosotros tomamos nuestra posición en venta y ya colocando el take profit en 1891, nosotros ya estamos estableciendo como nos vamos a llevar el mínimo que se marcó durante la sesión asiática, que de acuerdo a la formación de la última vela y a la noticia coyuntural, vamos a determinar que efectivamente se va a presentar una continuación bajista, que claro, nos puede llegar a hacer dudar, incluso en ese punto nuestra orden se estopearía, pero en el caso es que realmente nos hubiéramos podido llevar ese movimiento de la tendencia hasta este punto. Yo sé, es difícil porque, claro, igualmente esos son los parámetros iniciales. Si ustedes quieren llevarlo también con respecto al mínimo más, bueno, si al mínimo más marcado sería de toda la sesión sería hasta este punto. Igualmente la orden se nos hubiera estopeado, pero pues claro, eso es lo que nos dice la estrategia. Y claro, esa estrategia no es 100% específica, pero sin duda alguna les va a funcionar bastante para obtener, digamos que esa información y esos datos iniciales para llevarse digamos que esos movimientos en el mercado. Ya la segunda es la convergencia entre durante la sesión asiática y durante la sesión, americana, asiática y ¿qué perdón es? Asiática, europea y la europea americana. Claro, la gran diferencia entre la europea y la americana es que digamos que este movimiento ya
si nosotros, o lo que yo lo recomiendo es que utilicemos nuestras combinaciones de estrategia o nuestro sistema de acuerdo a lo que nosotros ya lo hemos condicionado. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil, más sencillo, y como nosotros tenemos la ventaja de que converge con la bolsa de Nueva York, pues va a ser como mucho más sencillo tener esa sesión y la vamos a poder monitorear. Pero lo que hacen algunos es que, claro, esperan el primer overlap, miran la tendencia, colocan la posición como les había mencionado y efectivamente esperan hasta obtener los resultados, digamos que, o los resultados que se esperan obtener con esos movimientos de volatilidad. Entonces, ¿cuáles van a ser los días menos volátiles en los mercados? Los días lunes y los días viernes. ¿Por qué? El lunes es como cuando empieza la semana. Entonces, claro, cuando uno empieza la semana está como perezoso, está como cansado. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a, digamos, a tener ese enfrentamiento donde no va a haber tantas noticias de calendario económico. La sesión asiática va a estar rezagada mucho con respecto a la información que se recaudó el fin de semana, pero no van a ser como información tan relevante hay veces para los mercados. Claro, hay excepciones, como cuando hay tensiones internacionales. Créanme que la sesión de lunes se dispara increíblemente, pero normalmente los lunes es una sesión baja, es de una volatilidad bastante baja. Luego también tenemos el viernes como un día que no se presenta tanto movimiento, porque así como inicia la semana que es lento, finaliza la semana también de una manera lenta. Claro, hay una excepción que los primeros viernes de cada mes se presenta la publicación de las nóminas no agrícolas o en algunos viernes se presentan las publicaciones de datos de empleabilidad. Entonces, claro, esto lo que genera es que los viernes y veces presenten una reactivación en volatilidad, pero no durante toda la jornada completa, sino que van a ser durante sesiones en específico. Entonces, por eso los lunes y los viernes son los días menos volátiles. El día más volátil es el miércoles. ¿Y esto por qué se debe? Porque es cuando se presenta el cruce de calendarios europeos y americanos. Digamos, les voy a poner un ejemplo. Cuando se presenta la publicación del PMI, ya sea manufacturero de servicios, en este punto ustedes van a poder encontrar que en ese martes van a poder encontrar PMI manufacturero de servicio de Francia, Alemania, de la zona euro, de España, mejor dicho, y luego de eso tienen discurso por parte de Christine Lagarde. Luego tenemos PMI manufacturero o ISM no manufacturero PMI de los Estados Unidos. Luego de eso tenemos discurso de Powell. Entonces, claro, van a haber unos miércoles que se va a presentar una volatilidad tan fuerte y que incluso se pueden llegar a presentar unos swaps triples. Entonces hay que tener cuidado con ello. ¿Listo? Miércoles con cuidado, pero para las personas que les gusta la volatilidad, bienvenidos para operar los miércoles. Y ya los martes y los jueves son días cruciales, pero para los operadores del mercado que en sí están esperando toda la información que se presentó durante la jornada del lunes o durante toda la jornada del miércoles para ya consolidar posiciones que busquen llevarse la tendencia hasta el final de la sesión o hasta el final de la jornada de la semana. Es decir, hay algunos traders que les gustan los martes y jueves para mirar qué posiciones pueden llevar hasta el siguiente día o incluso para poder mirar todos los datos para poder determinar como, bueno, el cierre de la semana se va a presentar con un movimiento alcista bajista, entonces claro, se quieren llevar ese último impulso. Entonces hay que tener como, digamos que cuidado con ello, pero igual son días bastante buenos para operar porque igual tenemos calendario económico y que adicionalmente los martes y los jueves tenemos bastantes publicaciones por parte de Estados Unidos, incluso tenemos inventarios de petróleo y tenemos sus solicitudes de subsidios de desempleo. Entonces, los jueves, en lo personal, considero que es un día donde uno puede sacar bastantes pips sin tener una baja volatilidad, pero sin tener tampoco un exceso de volatilidad. Entonces, en sí, digamos que nosotros ya entendimos digamos, de todas las sesiones de trading, solamente centrándonos con respecto al mercado Forex. Pero entonces ustedes se deben también como pensar, pero bueno, ¿qué va a pasar con respecto al mercado bursátil? En sí, este se va a caracterizar porque efectivamente opera solamente durante una sesión y que adicionalmente, dependiendo del activo, de acuerdo a dónde este opere, nosotros vamos a determinar el horario en cual nosotros vamos a poder operar ese activo. Entonces, claro, si ustedes están viendo una acción que cotiza en la bolsa de Nueva York, significa que va a operar desde las 8:30, desde las 9:30 de la mañana, todo depende de la zona horaria, digamos del horario de verano, entonces mucho cuidado con eso, hasta las 4 de la tarde. Sí o sí, esta es la regla que nosotros vamos a encontrar con las acciones principales que cotizan en Wall Street. Pero entonces, claro, si ustedes quieren cotizar una acción de una farmacéutica alemana, entonces significa que ustedes tienen que estar con respecto a la sesión, europea, que si ustedes quieren cotizar directamente
bueno, no la acción directa por parte de Alibaba que cotiza en Wall Street, sino la acción de Alibaba que cotiza en la bolsa de Hong Kong. Tienen que estar con la sesión asiática. Digamos que aquí sí no está ese lapso de tiempo donde nosotros vamos a poder operar durante, como nosotros queramos, porque el mercado bursátil es un mercado centralizado, a diferencia de Forex, que es un mercado descentralizado. Entonces, claro, en el mercado bursátil o cuando nosotros estamos operando una acción, nosotros vamos a hacer el análisis de la sesión de acuerdo a los momentos del día, es decir, a los momentos de la bolsa. Entonces aquí simplemente vamos a tomar el ejemplo de la bolsa de Nueva York y vamos a mirar los momentos más importantes de la jornada. Entonces, al momento en que se inicia la campana, es decir, cuando suena la campana, hasta las 10:30 de la mañana, hora Nueva York, es normalmente el horario mejor para operar por parte de los traders, dado que se inician o se registran las operaciones del día, es decir, las operaciones iniciales, y esas operaciones iniciales van a tener fuertes movimientos porque, claro, se está definiendo la tendencia que va a marcar en Wall Street en ese momento. Entonces, claro, es normalmente cuando nosotros escuchamos o sabemos que los traders empiezan a tomar varias posiciones en ese momento, es cuando la bolsa de Nueva York se llena efectivamente de diferentes traders que están tomando posiciones en esos momentos, porque claro, es el inicio del día. Luego, desde las, yo diría que desde las 10:40, o bueno, desde las 11 de la mañana, desde mi aspecto personal, pero digamos que también la teoría determina que es desde las 11:30 de la mañana, es cuando la volatilidad empieza a disminuir en Wall Street. Entonces, claro, no es una buena oportunidad para poder, digamos, mantener posiciones a lo largo de la jornada, porque ya es un momento donde se baja la participación en el mercado y normalmente la volatilidad es la determinante de la tendencia en el mercado accionario. Entonces, si ustedes, digamos que quieren entrar en un activo no tan volátil, pueden entrar durante la sesión, desde las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, pero digamos que yo les recomiendo como que tengan cuidado con este punto, ¿listo? Y ya el último momento del día, pero en el cual se llena de grandes movimientos y de correcciones en los mercados, va a ser en la última hora de las operaciones en la bolsa, pero sobre todo en los últimos minutos. Créanme que los últimos 10 minutos de la bolsa o al momento que se está cerrando la sesión bursátil es cuando más se van a mover los mercados y créanme, cuando se mueven los mercados va a ser bastante fuerte y que adicionalmente ahí es cuando ustedes van a poder llevarse esos últimos momentos para efectivamente llevarse esas posiciones, pero súper recomendación personal que les voy a dejar. Si quieren operar durante esta última hora, háganlo sin problema. Pero mucho cuidado con respecto al cierre, sobre todo los viernes. ¿Por qué? Porque el viernes después de las 4 de la tarde no hay nada que hacer. Si ustedes dejaron una posición abierta, abierta se quedó porque eso no lo van a poder cerrar. Entonces lo que yo les recomiendo es que los viernes, si les gusta operar de 3 a 4, estén cerrando sus posiciones faltando 5 minutos. Pero no vayan a cerrar sus posiciones faltando un minuto porque sin duda alguna puede llegar a ser un dolor de cabeza. Entonces, mucho cuidado con ello, pero igualmente no significa que ustedes no puedan sacar la rentabilidad, porque créanme que lo van a poder hacer sin ningún problema. Y ya, digamos que una de las últimas recomendaciones que les quiero dejar es el tema de la diversificación. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de diversificación? Porque hay algo que nosotros como traders no podemos omitir y es efectivamente que nosotros tenemos que cuidar y siempre tenemos que pensar en el estado de nuestra cuenta. Si nuestra cuenta sufre grandes complicaciones o pérdidas, créanme que la recuperación no va a ser tan sencilla como nosotros creemos, así que entender cuál va a ser el porcentaje de recuperación o de esfuerzo es bastante importante. Entonces, claro, yo sé que eso puede llegar a sonar un poco coloquial, pero vamos a mirarlo desde un ejemplo. La mayoría de traders que inician en el mundo del trading o ya cuando logran tener un capital consolidado en promedio, estamos hablando de alrededor de $1,000. Entonces, quiero que hagamos el siguiente ejercicio. En el caso en que ustedes, por un descuido en el mercado, lo que les estoy diciendo, que no, cerraron el viernes 4 minutos, 4 minutos tarde, es decir, son las 4:02 en hora de Nueva York. Entonces, claro, ustedes ya no pueden cerrar sus posiciones. Entonces, ustedes tienen que dejar la posición abierta y justo al lunes, porque tienen que pasar todo el fin de semana, inician con un gap bajista y ustedes ya pierden el 20% de su cuenta. Entonces, ¿qué significa? Que ahora no tienen $1,000, sino que tienen $800. Wow, qué pena por el punto. $800 en su cuenta. ¿Qué es lo que nos dice la tabla de recuperación?
que si nosotros llegamos a tener una pérdida del 20%, vamos a tener que realizar un esfuerzo del 25% para llegar a ese punto inicial. Es decir, que no solamente vamos a tener que hacer un esfuerzo de $800, sino que, digo, de $200, sino que vamos a tener que realizar un esfuerzo de $250 para poder llegar a los $100. Entonces, claro, aquí es donde muchos quedan como, pero ¿cómo así? Eso no tiene sentido. ¿Qué es lo que pasa? No va a ser lo mismo hacer $200 con una cuenta de $1000 que con una cuenta de $800. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo margen. Entonces significa que nosotros no vamos a tener la misma capacidad para mantener una operación o para poder realizar diferentes operaciones para llegar solamente a ese punto inicial. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos realizando operaciones o cuando estamos operando durante esos últimos momentos de la bolsa o en los primeros momentos de la bolsa. Digamos, también les voy a colocar un ejemplo, que en vez de los $1000 perdimos fue el 60%. Entonces, ¿qué significa? Que nos quedaron $400. ¿Qué nos está diciendo la tabla de recuperación? Que nosotros no vamos a realizar el 60% de esfuerzo o el 65% de esfuerzo. Tenemos que realizar un 150% de esfuerzo. Es decir, tenemos que estar alrededor de, o hacer un empeño de obtener resultados de alrededor de $1500, o si lo queremos llamar del 150% para que no suene aterrador, para poder llegar nuevamente a esos $1000. Entonces, por eso yo siempre les hago y siempre como que quiero dejarles lo mismo mensaje. Por favor, diversifiquen sus posiciones, sepan manejar sus niveles de riesgo, porque a medida que su pérdida es más grande, el esfuerzo va a ser mucho más fuerte para poder llegar a ese punto inicial. Entonces, mucho cuidado con respecto a ello. O sea, de verdad, en lo personal, tengan mucho cuidado con respecto a ese punto. Y ya para finalizar, de hecho, les traigo una estrategia, es como un valor agregado también que les quiero dejar el día de hoy. Esa estrategia se basa en aprovechar el primer impulso de la jornada del mercado o sobre todo con respecto a la sesión europea. En sí, ¿cuáles van a ser las condiciones de esa estrategia? Nosotros vamos a analizar el par de la libra con respecto al dólar estadounidense, que ustedes saben, es un activo que nos va a presentar como de alta volatilidad ni baja volatilidad durante esta sesión, o más que todo durante la convergencia de la sesión europea y la sesión asiática, es decir, el primer overlap del día, y vamos a colocar gráficos o un gráfico de 5 minutos. ¿Cuál es la condición de esa estrategia o qué es lo que nos está diciendo esa estrategia? En sí, vamos a marcar el periodo que corresponde a la sesión asiática con dos líneas verticales para poder ver cuál va a ser el nivel máximo, para cuál va a ser el nivel mínimo. Y la idea es que nosotros vamos a colocar una orden buy limit y una orden sell limit. Estos órdenes buy limit o sell limit se conocen como las órdenes pendientes en el mercado, y lo importante es que nosotros vamos a tratar de determinar cuál va a ser el primer impulso del día para llevarnos esa posición. ¿Listo? Entonces, claro, yo sé que esto puede llegar a sonar un poco complicado, pero vamos a mirar directamente a través del gráfico. Es decir, miremos un ejemplo para entender mucho mejor cómo puede llegar o cómo nosotros vamos a poder llegar a tomar esa estrategia. Entonces, listo. Marcamos la primera sesión del día, ¿cierto? Bueno, vamos a suponer, estamos en la sesión. Entonces, primero marcamos el inicio del día, listo. Vamos a colocar la finalización de la sesión asiática. Vamos a colocar el inicio de la sesión europea, ¿cierto? A las 6:00 hora Nueva York. Ya saben, en algunos casos puede ser las 5:00 en verano, en invierno son las, bueno, en el otro hora son las 6:00, si mal no recuerdo, igualmente si me estoy equivocando, discúlpenme. Y claro, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en gráfico? Bueno, lo marcamos el primero en gráfico de 1 hora, ¿cierto? No hay ningún problema. Luego nos dirigimos al gráfico de 5 minutos para poder ver las líneas del tiempo que nosotros acabamos de marcar, que muy seguramente deben estar bien atrás, la verdad, pero bien atrás. Vamos a alejarnos un poco más. Wow, creo que ya sí estoy como, sí, no, pero sí habíamos marcado las líneas, estoy seguro, ¿cierto? Igualmente, bueno, si no lo habíamos hecho, vamos a nuevamente a marcarlas sin ningún problema, porque no estoy seguro si se borraron, pero bueno, volvemos nuevamente. Sesión asiática, aquí a la hora que termina, sesión europea a la hora que comienza, 2 horas antes. Ahora sí vamos a ver si efectivamente, wow, bueno. Ok, listo. No sé por qué no está funcionando, pero pues bueno, vamos a hacerlo directamente en el gráfico aquí, directamente. Buscamos las 8, más o menos las 8:00. Listo, sesión asiática. Es decir, a la hora que culmina la sesión asiática.
Vamos con la sesión europea. Vamos a colocar efectivamente 600 y analizamos este lapso de tiempo. ¿Cuál es la idea con respecto a esta estrategia? Nosotros vamos a tomar el nivel máximo alcanzado durante toda la sesión asiática, es decir, esta por acá, y vamos a tomar el mínimo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, claro, colocamos nuestros niveles de señal máximo y señal mínimo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a colocar las órdenes pendientes, vamos a colocar tanto el buy limit como el sell limit, y simplemente lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a esperar a que efectivamente las operaciones o la tendencia en el mercado me determine efectivamente esa dirección. Entonces, en este caso, lo que nosotros pudiéramos, incluso también, ¿qué es lo que recomiendo? Podemos colocar incluso un buy stop y un sell stop. ¿Por qué? Porque si nosotros determinamos que la tendencia durante la sesión europea y la sesión americana o el inicio de la sesión europea efectivamente es un movimiento de corrección durante la sesión asiática, entonces nosotros colocamos un buy stop, podemos colocar y un sell stop, en este caso colocaríamos el buy stop y ejecutamos la orden para que efectivamente tome la posición bajista, es decir, que nos llevemos el impulso que se marca durante la sesión europea y lo que podemos utilizar es que efectivamente ese nivel de resistencia lo podemos colocar como un stop loss o incluso podemos determinar un trailing stop para poder efectivamente llevarnos el movimiento de la posición sin ningún problema. ¿Listo? Entonces les recomiendo, practiquen esta estrategia, la verdad es una estrategia muy básica, también funciona con el buy limit y el sell limit, digamos que esto ya depende de cada uno de ustedes, pero es una estrategia que les va a dejar bastante información. Y pues ya con esto llegamos al final de este webinar. Igualmente les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager por parte del broker, para que ustedes se comuniquen con ella. Igualmente Julián Esteban. No sé si les dejó la información de contacto, pero igualmente la información de él es Julián.pineda arroba equity.com o incluso tania.leon arroba equityconsultants.com o equity.com. Ustedes van a poder encontrar toda la información del broker y pues también finalmente les dejo la información de nosotros, el Distrito Financiero. Los invito a todos ustedes, por favor, que nos visiten en www.eldfx.com y que nos visiten en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp. Y para las personas que quieran hacerme una pregunta directamente o un correo, si me quieren enviar un correo, por favor, escríbanme a r.ramirez@eldfx.com. Jaime, un gusto verte. Muchísimas gracias por tu participación. Y pues adicionalmente, gracias a todos ustedes por su asistencia. La verdad, ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, no olviden en dejar para las personas que estén viendo este video, bueno, este webinar en el canal de YouTube del broker, déjenos por favor sus comentarios, pero igualmente les agradezco a todos por su participación y por supuesto que me voy despidiendo por parte de Andrea, de Gabriel, de Jaime, de Eduardo, de Leonardo, de Paola, bueno, de diferentes personas que se despiden en estos momentos. Les agradezco a todos ustedes por su participación. Nos veremos en un próximo webinar y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista senior del Distrito Financiero y no siendo más, nos veremos en un próximo webinar y sin duda alguna les deseo una feliz noche a todos ustedes y por supuesto que felices trades para todos. Hasta luego y feliz día.